Muy buenos días, mi jefe. El día de hoy le vamos a hablar sobre las megatendencias asociadas a la logística. Este grupo está conformado por el grumete segundo año Torres García, el grumete segundo año Castro, el grumete segundo año Supiñán Silva, el grumete segundo año Valentina Ramos Wilmer y el grumete segundo año Morales Valera Alejandro. Mi jefe, el día de hoy le vamos a hablar de ciertos temas y ahí están los videos asociados y espero que les guste, mi jefe. Bueno, mi jefe, muy buenos días. Soy el grumete de segundo año Torres García Jonathan y hoy le venimos a hablar sobre el bear marking. El bear marking es un programa sistemático que las organizaciones utilizan para su entorno, para descubrir a mejores exponentes de la industria. Esto es un proceso continuo para la toma de referencias en los productos y servicios. También se tiene como referencia aquellos que destacan resaltar la mejora continua de todas las entidades para un funcionamiento y un adecuado proceso. Tenemos en qué momento se debe utilizar el bear marking. El bear marking lo podemos utilizar nosotros en procesos y en las prácticas. En las prácticas podemos utilizarla en los roles, en las funciones y en las actividades, en responsabilidades. En la práctica tenemos como los indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión están como el desempeño, tenemos todas las estructuras, tenemos toda la función y los procesos necesarios que se requieren para una efectividad eficiente. En qué momento no podemos utilizar nosotros el bear marking. El bear marking no podemos utilizar en cuanto a veces el cliente quiere fingir. También no lo podemos utilizar cuando está fuera del contexto. Nosotros el bear marking lo podemos utilizar cuando teniendo en cuenta todos los sistemas de gestión y tenemos que utilizar nuevas estrategias para la búsqueda de soluciones. La información necesaria para nuestro desempeño, nuestras actividades, tenemos que adaptarnos a todas las prácticas, buscar soluciones en un futuro, decir, bueno, eso nosotros nos lo propusimos, teniendo en cuenta eso y vamos a hacer las cosas bien, como se debe. Tenemos diferentes tipos de bear marking, tenemos el competitivo, tenemos el interno y tenemos el funcional. Esos tres tipos de bear marking nosotros los utilizamos. Tenemos en cuanto a lo funcional, tenemos todas las entradas, las salidas y las transformaciones de cada cosa. Y otra cosa tenemos las empresas, sobre las empresas exitosas. Nosotros tenemos que buscar, primero que todo, la mejora continua ante todo y buscar siempre las mejores empresas en las cuales nosotros nos ayuden y nos sirva como referencia, cómo nos podemos guiar, en qué estamos fallando, en qué no estamos fallando. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos tener un buen éxito a un futuro, como se debe tener. Teniendo en cuenta, tenemos que recolectar todo, teniendo en cuenta toda la base de datos en cuanto a la renta y la venta. Eso nos hace que todo se tome de la mejor manera y nos sirva para nuestras vidas y para las organizaciones. Lo importante es que todas las organizaciones tengan un buen desempeño y en lo que estamos fallando vayas mejorándose cada día, escoger lo mejor, es esto y esto y esto. Entonces esto es lo que a nosotros nos sirve porque estamos tomando una vocería en cuanto a tomar ciertas decisiones que nos debemos nosotros de momento afrontar y ejecutar. Tenemos que tener buenas relaciones con proveedores, con los clientes, con los trabajadores, con los contratistas, con los supervisores, con todo. Esto nos ayuda a que sea un trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo a nosotros nos ayuda a ser todo de calidad, hacer las cosas teniendo en cuenta su procedimiento, su manual de procedimientos, sus funciones, sus estrategias. Nuestro enfoque a la base de los hechos. Esos están todos los principios de la calidad. La mejora continua, eso es un proceso y un principio que siempre se debe tener en cuenta. Algo que estamos fallando, siempre tenemos que buscar estrategias, ser innovadores para tener nuestra mejora continua en nuestros procesos. Nuestro enfoque para nuestro sistema de gestión.
ese sistema de gestión de los desempeños, de nuestras actividades, de los trabajadores, de nuestra estructura, de nuestra infraestructura. A veces nosotros tenemos un ámbito laboral no muy cómodo para nuestras funciones, para nuestro desempeño laboral, entonces a veces eso afecta algunas veces la vida del trabajador, cuando un trabajador debe estar en buenas condiciones y en un ámbito y en un entorno adecuado para el futuro. También les vengo a hablar sobre la calidad total. La calidad total es la capacidad de satisfacer las necesidades explícitas y explícitas para la mejora continua. Tenemos que comprender nuestros objetivos de las organizaciones, a qué queremos llegar, en qué estamos fallando. Tenemos que nosotros mejorar nuestra calidad, tanto calidad de vida y calidad de nuestras organizaciones. Sobre que también les llevo a colación, ya que hay como un decreto, no me acuerdo muy bien, mi jefe, sobre la ISO 9001, sobre la calidad, y eso nos habla sobre todo lo relacionado con la calidad, que tenemos que nosotros hacer para que tener un producto de calidad, para que nuestra empresa sea de buena calidad, qué proveedores debemos utilizar que sean de calidad, qué necesitamos, qué función debemos tener para que obviamente nuestro resultado final sea exitoso, sea de calidad como en realidad nosotros nos propusimos en un principio. Tenemos que tener en cuenta todo el tema de inspección, tenemos que tener en cuenta todo el centro estadístico de las cuentas, todo lo extraordinario. Tenemos que asegurarnos sobre la calidad, de que todas las decisiones que nosotros nos tomemos siempre pensemos en que sea de buena calidad, no en lo económico, sino en lo no económico ni de la cantidad, sino de que sea de calidad, sea poco pero con calidad. Buenos días, mi jefe. Se presenta el grumete de segundo año, Moral Valer Alejandro. En el día de hoy le vengo a hablar sobre el empowerment y le traigo algunas ventajas y desventajas del right-sizing y el downsizing. El empowerment es un proceso estratégico el cual busca el otorgamiento de responsabilidades y poder a los miembros de la organización. En pocas palabras, es delegar el poder para que todos aumenten su sentido de responsabilidad, lealtad, veracidad y autoestima consigo mismo. Y más que todo con la empresa. En algunas empresas se ve como la falta de confianza y autonomía hace que los empleados no tengan una real motivación de lo que los hace actuar por otros intereses. Esto implica que el directivo vea cómo la falta de confianza y autonomía hace que algunos empleados pierdan sus habilidades y fortalezas, delegando así el poder de sus acciones y adquiriendo mayores responsabilidades. Esto genera que el empleado se sienta motivado, se proponga retos y desarrolle sus habilidades y conocimientos trabajando en equipo. Aunque el empowerment no es un proceso instantáneo, se debe tener en cuenta que al final el empleado realizará su trabajo con eficiencia usando sus conocimientos y destrezas. Esto genera más que todo responsabilidades a la hora de que el empleado contraiga sus actividades en la empresa y hace más que todo que haya una mejor comunicación entre compañeros. Algunas ventajas son crear un ambiente sano, tener justicia y moral, tener una participación activa en las actividades diarias de la empresa y tener un reconocimiento de sus labores dentro de la empresa. En conclusión,
se debe entender que es una forma de ser en donde la gente conoce los límites, que si son apropiados para su experiencia y madurez. Mi jefe, el downsizing. Algunas ventajas son que disminuye los recursos y esto hace que la productividad aumente. Y eso acarrea menos costos y reduce el tiempo de producción. Algunas desventajas son que esto aumenta, o sea, al ver mayor producción hay una mayor demanda y esto aumenta el desempleo. Se pierde el sentido de pertenencia por la empresa y hay una pérdida más que todo del capital humano y social. El right sizing tiene un servicio ajustado al cliente, tiene diversidad en fuerzas de trabajo, no acarrea costos adicionales y tiene respuestas a los mercados globalizados. Algunas desventajas son la demora de la solución, la resistencia al cambio y tiene, tiene atender al cambio de personal más capacitado. O sea, esto quiere decir que desechan a las personas que, por decir así, no están capacitados, muy capacitados o mayormente capacitados, y incorporan personas que tengan mayor capacidad. Buenos días, mi jefe, se presenta el grumete segundo año Valentín Ramón Wilmer. El tema que me tocó fue outplacement y outsourcing. Bueno, en el primero, en el outsourcing dice que consiste en que es una gran organización que transfiere la propiedad de un proceso de negocios a un suplidor, que se basa en el desprendimiento de alguna actividad que no forma parte de las habilidades principales de una organización a un tercero especializado. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte se transfiere una actividad que no conforma parte del negocio central de la empresa. O sea que el negocio central de la empresa no se toca, sino que, por así decirlo, son unos desprendibles, que son los que se transfieren a las otras empresas. Despiden un empleado, o sea, no tiene que ser porque el empleado es malo. Bueno, también hay casos donde el empleado ya no cubre con las necesidades que está buscando la empresa y es apto para el puesto de trabajo. Entonces, esta empresa, al ver que al despedir a esos empleados y tener, por así decirlo, un agradecimiento en sí, porque ellos le fueron leales y fieles a su trabajo, ellos cogen y le dan esta parte. ¿En qué consiste? En a buscar un nuevo empleo o le da ingreso, le da una plata para que podamos montar un proyecto para ellos, para un sostenimiento económico y familiar. Ya. Bueno, mi jefe, en esa parte está la diapositiva donde dice que, donde muestra, por así decirlo, unos pasos, donde dice que los empleados que buscan incorporarse a un nuevo puesto de acuerdo a sus competencias, bueno, la empresa que hace, coge y su hoja de vida, por así decirlo, la comparte en empresas que estén buscando personal con esas mismas características que ellos tenían ahí. En la siguiente, por así decirlo, buscan nuevos proyectos de trabajo para estos empleados que se quedaron sin empleo, ya sea por A razón o B. Una de estas podría ser
que ya no cumplan con los requisitos ni la satisfacción de la empresa. Bueno, herramientas y técnicas para empleo. O sea, ¿en qué consiste eso? Esto consiste en que las empresas buscan las características esenciales y específicas de cada trabajador para poder enviarle su hoja de vida o su recorrido a otras empresas para que decidan contratarlo y así poder ayudarlo. Bueno, el desarrollo de habilidades en esta parte son, por así decirlo, son cuando se desarrollan competencias esenciales y otras competencias fuera de las que ya tienen para tener cosas más con que trabajar y con que desarrollarse. De ahí sigue el nuevo proyecto. El nuevo proyecto es cuando ya podemos decir que el nuevo proyecto es cuando ya tenemos todo esto acumulado y para pasar de una empresa a la otra. Bueno, y aquí sigue el video. Explica muy bien lo que son el proceso de cambio y las fases que lleva este método. Aquí es herramienta útil, ¿por qué razón? Porque como les decía en el video, las personas que han utilizado este método han tenido mayor efectividad a la hora de buscar un nuevo empleo que a las que han tomado la decisión de no utilizar esta herramienta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que muchas personas no saben de esta función, que muchas personas no tienen en cuenta eso y tampoco, por así decirlo, tampoco le han prestado atención. Después de todo esto, que ya se viene el desempleo y todo, que no han sido ayudados, viene por lo que el ejemplo decía, viene la presión social y familiar. Ya no saben qué hacer, ya no tienen para qué lado coger, pero lo que no saben es que esta herramienta es muy efectiva a la hora de buscar nuevos empleos y nuevos proyectos de vida. Bueno, muy buenas tardes. Le habla el grumete de segundo año Castro González Kenneth y le habla sobre el liderazgo empresarial. Bueno, el liderazgo empresarial básicamente es la forma de cómo un líder actúa frente a una empresa, frente a su personal o equipo de trabajo, y dependiendo de esa forma de liderar de él, que sea una buena guía para ese líder que se caracteriza por su buen liderazgo, por decirlo así, por los buenos frutos de ese liderazgo que tiene, hacer su cosa bien en su empresa o en su negocio. También está el liderazgo autoritario, ese liderazgo que no funciona, que es un líder que no sabe cómo mandar, muy mal interactúa con su personal, con su equipo. Ese es un líder que no va. Por eso uno debe saber cómo hacer sus cosas y cómo se lidera. De acuerdo con lo que vi, jefe, a William Cohen, que es un conferencista de liderazgo empresarial, él dijo 8 principios. Esos 8 principios, uno es mantener una seguridad absoluta, confiable, básica, conocer su oficio, manifestar sus expectativas, demostrar un compromiso común, esperar resultados positivos,
Mi nombre es buenos días, le habla el grumete de su año 4 González Kenneth y lo voy a hablar sobre herramientas de brainstorming, también conocida como lluvia de ideas. Esta herramienta es un procedimiento de ideas originales que busca la cantidad del propósito con calidad. Esta herramienta fue creada por el señor Alex Freinet, una herramienta con 3 propósitos que son producir una evaluación de ideas, explorar las posibilidades del desarrollo, iniciar la creatividad de los colaboradores, también por la solución a lluvia de ideas. Bueno, es preferiblemente que esta herramienta uno la trabaje en grupos. Cualquier idea es bienvenida en esta herramienta, entre muchas más ideas mejor. A medida que uno tenga estas ideas tienen que ser tomadas en apuntes, por ejemplo, un computador, un cuaderno de notas, su celular. Es muy importante anotar cada idea porque cada idea que uno tenga es súper importante. Con esto se busca una calidad, pero una gran cantidad de ideas, pero en calidad. Hola, mi jefe, muy buenos días. Se presenta el grumete de segundo año su opinión. El día de hoy hablaré sobre los 5 por qué. Esta técnica fue creada por Satoshi Toyoda, el creador de Toyota, que nos dice que un líder debe dar solución a los problemas de una empresa. De la misma manera, debe hacerse al frente en la toma de decisiones con el fin de que le permita a su empresa tener los mejores resultados. Muchas veces no tenemos espacio ni tiempo, pero si los gastamos o lo utilizamos en solucionar problemas que no son tan de vital importancia. Por lo tanto, la finalidad de esta estrategia de las 5 preguntas de Toyoda es encontrar la causa raíz de estos problemas que está pasando la empresa, con el fin de que el líder pueda dar solución a ellas. El primer paso para poder iniciar con esta estrategia es conocer el problema raíz para poder comenzar a tratarlo mediante unas preguntas reiterativas. Estas preguntas reiterativas son preguntas que se hacen de una respuesta inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una pregunta detrás de otra hasta que se encuentra una respuesta lógica a la pregunta raíz que se hace desde el principio. Esta herramienta también puede utilizar y analizar problemas con tu equipo, ya que ellos pueden tener más conocimiento de ello, ya que relacionan un poco más con los demás y los trabajadores. Esto quiere decir de que cuando utilizamos estas preguntas para analizar nuestra problemática, es recomendable hacerlo con un grupo de trabajo, con el equipo de trabajo, ya que cada quien conoce áreas distintas de las zonas de trabajo y se familiariza con la gran mayoría de los empleados e incluso con los clientes, y así pueden conocer cuál es la problemática que está impidiendo la productividad de esta empresa. Para tener más clara la idea de qué trata esta técnica de los 5 por qué, lo explicaré mediante un cuadro que realicé en donde se ve de forma más clara la temática que maneja esta técnica. Como podemos ver, hemos reflejado la temática que se utiliza aquí, donde nos dice que la técnica de los 5 por qué parte con la identificación del problema, ya que aquí de esto nace nuestro análisis de esta técnica, con el fin de que de aquí de este problema tengamos una pregunta problema que parte del porqué del dato, problema o situación. Después seguiría de que el porqué respecto a la respuesta del primero, es decir, el porqué de la respuesta, y así sucesivamente respecto a la respuesta del segundo, respecto a la respuesta del tercero, hasta que cuando vayamos a buscar la respuesta del cuarto porqué, aquí está
En esta se le intentará dar solución, puesto que aparece una solución más creativa y posible, analizando las respuestas anteriores. Un ejemplo claro de esto sería como el que aparece en el video, que nos dice, por ejemplo, ¿por qué no pasan el presupuesto dentro de las 24 horas? Porque no tienen suficiente tiempo. ¿Por qué no tienen suficiente tiempo? Porque atienden mayormente llamadas de clientes que tienen consultas o quejas. ¿Y por qué atienden mayormente llamadas de clientes que tienen consultas o quejas? Porque hay muchas, porque no hay otro cargo que pueda atenderlos. Hay que tener en cuenta de que cuando manejamos este tipo de técnica, las respuestas pueden ser relativas y no solamente sería de una sola respuesta, sino de dos. Otro de los temas a tratar es el análisis FODA, que es un acrónimo que significa fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis fue desarrollado en la década de los 60 por Albert Humphrey, quien obtuvo una maestría en administración de empresas en Harvard. Estas fortalezas y debilidades refleja más que todo la parte interna de la empresa. Y en el caso de las amenazas y las oportunidades nos reflejan la parte externa, lo que vemos de los muros de nuestra empresa hacia afuera. Estas fortalezas se refieren más que todo a la tecnología de punta, como por ejemplo cultura laboral, certificaciones nacionales, alto nivel de satisfacción al cliente. Es decir, las fortalezas son lo que hace buena a nuestra empresa, lo que hace que sea productiva. Nuestras debilidades es cuando se trata de la alta dependencia hacia pocos expertos, infraestructura, falta de gobierno corporativo. Esto quiere decir una debilidad en el caso de la falta de gobierno corporativo, puede ser referida a la falta de ayuda o cooperación de los mismos colaboradores de la empresa, que no apoyan en mucho, que digamos, y dejan que esta empresa no pueda contribuir. En el caso de las amenazas nos dice la posible alza de dólar, aumento del precio de insumos, entrada de competencias. Estas amenazas se dicen junto con las oportunidades que son de la parte externa, ya que no influyen dentro de la empresa, pero no son causantes de ello, es decir, que la empresa depende de ellas, como por ejemplo, como lo dice ahí, el aumento del dólar, que afecta en la economía de la empresa, en el cambio de precios de los insumos, claro está que nos afecta, y en el caso de las oportunidades de explotar el mercado de Centroamérica y impresiones de crecimiento e inversión en su nicho, es decir, que cuando nuestras fortalezas se encargan de que estas debilidades no influyan tanto en la empresa, sino tener las debilidades ahí, y en vez de que estas debilidades se hagan más fuertes, sino hacerlas que disminuyan, que ya no existan esas debilidades allí, nos permite que esas fortalezas nos ayuden a aprovechar estas oportunidades con el fin de que la empresa crezca mayoritariamente. Lo podemos concluir que puede validar cada uno de estos elementos solo si se necesitan datos. Es decir, que para poder validar todos estos elementos de la fortaleza, la debilidad, las amenazas y las oportunidades, se deben validar respecto a datos. Es decir, que cuando hacemos el análisis debemos tener documentos donde nos especifiquen el por qué estamos diciendo o estamos especificando eso dentro de nuestro análisis FODA, para que este análisis sea más sólido y se pueda sustentar. Este análisis lo podemos reflejar en el siguiente cuadro. Bueno, mi jefe, aquí podemos ver el cuadro que se utiliza para hacer el análisis
de FODA, aquí nos vemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Este cuadro que nos permite analizar, como aquí nos dice que cuando relacionamos nuestras debilidades de la empresa con las amenazas, nos da solución sobre cómo evito que la debilidad sea un elemento favorecedor de la amenaza. Es decir, cómo evito que la debilidad sea quien permita que la amenaza se fortalezca y nos evite que nuestra empresa pueda mejorar. En el caso cuando relacionamos las debilidades con las oportunidades, nos dice o nos da solución respecto a cómo me reoriento la debilidad para aprovechar las oportunidades. Es decir, que analizamos nuestras debilidades con el fin de solucionarlas o reforzar o encargarnos de que estas debilidades ya no existan, con el fin de que se nos presenten nuevas oportunidades, ya que estas debilidades se nos pueden presentar en la vida como obstáculos. En el caso cuando relacionamos las fortalezas con las amenazas, nos quieren dar respuesta sobre cómo me reoriento la fortaleza para contrarrestar las amenazas. Es decir, que nos permite analizar cómo nuestras fortalezas nos permiten que estas amenazas ya no influyan en nuestra empresa y así solamente contar con nuestras fortalezas y poder tener de una manera más segura el éxito de nuestra empresa. Por último, la relación de fortalezas y oportunidades nos da solución sobre cómo me permite la fortaleza aprovechar las oportunidades. Claro está de que cuando nosotros conocemos nuestras fortalezas, de tal manera podemos conocer cómo las fortalezas nos van a favorecer para aprovechar las oportunidades que se nos presenten, con el fin de que nuestra empresa llegue a lugares donde siempre se espera estar, como convertir una empresa que sea un local de barrio a pasarlo a un local que trabaje multinacional o multiinternacional. Bueno, mi jefe, yo podría decirte que los 5 por qué de Toyota nos permite hallar, en conclusión, el problema raíz que esté presentando nuestra empresa, con el fin de que el líder o dueño de la empresa encuentre solución a esta. De igual manera, el análisis de FODA nos permite analizar estos problemas que se podrían reflejar en las debilidades y en las amenazas, con el fin de relacionarlas con nuestras fortalezas para así buscar solución óptima y así aprovechar las oportunidades que se nos presenten, con el fin de que nuestra empresa crezca tanto económicamente como que se dé a conocer. Esto sería todo, mi jefe. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.